Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un feliz comienzo de semana para todos ustedes, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en la relación tan profunda y significativa que hay entre dependencia y altar. Dos palabras y experiencias a su vez que no se hallan con claridad fuera del entendimiento espiritual y que se pueden desarrollar en la práctica de nuestra cotidianidad de manera simple y profunda cuando comenzamos a crecer en la fe. Quiero esta semana dedicarla a este tema y que podamos conocer y entender el significado del altar en la vida espiritual. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de esto? Ahora, cuando nos relacionamos con el altar desde la Biblia, nos damos cuenta de que representa el lugar de encuentro con Dios, la manera en que Dios eligió que el hombre pudiera tener un contacto con Él luego de haber salido del huerto para poder comunicarse con el cielo. Fue la forma que seguramente Adán y Eva identificaron para conectar con Dios. Lo digo porque sus hijos lo hacían. Aunque no tenemos explícitamente que Caín y Abel iban al altar, lo que sí tenemos es esto. Génesis capítulo 4, verso 2 al 5 dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ahora, para poder presentar una ofrenda, pues tenía que haber un lugar, y podemos concluir que fue un altar. Así que aquí es el primer momento en que aparece en la Biblia lo que se hacía en un altar. Escribe esta palabra: ofrecer, ofrecer. Es entonces el altar el lugar en donde presentamos como ofrenda nuestras vidas en adoración y obediencia a Dios, donde reconocemos que Él es nuestro Señor, nuestro amado. El altar, amigos, es el lugar donde se une el cielo con la tierra y escuchamos su voz, donde lo que es imposible se hace posible, donde se gestan los grandes milagros, donde lo inusual comienza a suceder. El altar es el lugar donde conectamos. Como lo dije ayer, podríamos traerlo de la misma manera, donde el cordón umbilical entra en acción. El altar es relación con Dios profunda y constante. Es el altar donde sucede lo que le sucede al niño en el vientre cuando está conectado al cordón umbilical. En este caso, el altar sería el cordón espiritual. Es decir, a través del altar recibimos el oxígeno del cielo. Es el altar donde recibimos los nutrientes espirituales que necesitamos para crecer en la vida de la fe. También es a través del altar donde eliminamos todo lo que nos contamina espiritualmente. Es allí donde en el altar podemos erradicar resentimientos y amarguras. Es en el altar donde mantenemos un intercambio de sustancias esenciales para vivir como a Dios le agrada. Ahora, para todo aquel que ha leído alguna vez el Antiguo Testamento, pues es altamente probable que se haya encontrado con esta palabra en más de una oportunidad. Pero aunque se levantaron en diferentes lugares y por diferentes personas, pues todas tenían el mismo objetivo: hablar con Dios, entregarle la vida, ofrecerle honra y el reconocimiento que merecía, pero además adorarle. Amigos, existen cientos de referencias de altares en la Biblia. Las puedes buscar y sacar poco a poco una conclusión de cada una de ellas. Pero ¿qué es un altar? Pues un altar no es otra cosa sino cualquier estructura sobre la cual se ofrecían sacrificios, ofrendas y expresiones de adoración. Por lo general, era una plataforma construida con una altura especial. Y qué interesante, porque cuando estudias lo que significa altar, vas a la palabra altar y resulta que esa palabra proviene de la palabra altura, altura. Y esto nos da un poco más de entendimiento al respecto, porque precisamente es lo que Dios quiere, que nos elevemos a Él, que subamos desde adentro. Y para eso fue la razón por la cual se identificó y se edificó un altar. Así que el altar también ha sido un lugar de consagración, donde se identifica lo mejor, lo más digno, lo más valioso y se ofrece. De manera que todo lo que se consagra en el altar es aquello considerado valioso delante de Dios. Antes de que Dios diera su ley a Moisés, los hombres construían altares para adorar a Dios, por supuesto, donde quiera que estuvieran, con los materiales que tenían disponibles. Sin embargo,
Fue específicamente desde Moisés que Dios pide un altar con referencias muy específicas, muy especiales. Éxodo 20, 25 al 26 dice: si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea su desnudez. Así que a Moisés se le mandó que en todos los lugares donde Dios hiciese estar la memoria de su nombre, pues debían erigir un altar de tierra o de piedra y ofrecer encima de él ovejas o bueyes como holocausto y ofrenda de paz. Si los altares se hacían de piedra, no debía ser de piedra labrada. Si se alzaban herramientas sobre él, quedaría contaminado. Quiere decir que no se debía hacer nada de obras humanas al acercarse a Dios. Lamentablemente, ese principio ha sido violado por innumerables grupos cristianos en los que se enseña que el hombre debe acercarse a Dios con obras para ser aceptado ante Él o creando algunas maneras humanas para poder buscar a Dios. Inmensas secciones de la cristiandad en las que se enseña que el hombre debe acercarse a Dios con las buenas obras. Como lo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 al 7, que no es por obras para que el hombre se gloríe, no es por obras donde Dios nos da misericordia, no nos salvó por obras, no tiene nada que ver con esto, sino con su gracia. De hecho, Efesios 2, 8 al 10 también dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya. Quiere decir que Dios no está esperando que en su altar haya algún esfuerzo tuyo que te califique o te haga merecedor de algo. En su altar, nuestras maneras no descalifican. Se añade también que no subirás por gradas al altar para que tu desnudez no sea descubierta. Así que se prohíben aquí las añadiduras humanas, porque en las cosas divinas lo que surja del hombre pues solamente será una manifestación o una condición absolutamente vergonzosa de todo lo que surge de su naturaleza caída. Colosenses 2, 20 al 23 lo aclara con mucha precisión. Ojalá lo puedas leer. De esta manera, Dios se manifestaba con poder y gloria. Un altar provoca encuentros sobrenaturales con Dios. Tal como mencionábamos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios levantaba altares continuamente que lo transformaban en una cultura y lo hicieron parte de su identidad. Dentro de ese contexto, pues un altar tiene un ingrediente innegociable, la razón misma de su existencia, la adoración. Amigos, no hay altar sin adoración, ni adoración sin altar. En ese sentido, la cultura que se presenta en un altar es una vida de oración, de devoción y de entrega total. Te invito a que te conectes esta semana en nuestro ayuno Superando la Erosión Espiritual. Será un tiempo maravilloso para restaurar el altar. 5 de la mañana, hora Colombia, por mi canal de YouTube, por mi Facebook. Allí nos vemos. Es tiempo de reconectar con Dios y edificar una manera de vivir desde la dependencia divina. Una feliz semana. Oro por ti y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.